El pueblo de Israel se había estado corrompiendo durante más de 52 años y como consecuencia de ello había dado la espalda a Dios, había apartado su mirada del Creador y había entrado en una rebelión continua. Es así que el buen Josías, el buen rey Josías, se dispuso a leer la palabra de Dios ante toda la asamblea. Y en ello, en el libro de Segunda de Reyes, entonces el rey mandó convocar ante él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Luego el rey subió a la casa de Jehová con todos los hombres de Judá y todos los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, desde el más pequeño hasta el más grande. Allí leyó en voz alta todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Después, puesto en pie junto a la columna, el rey hizo un pacto delante de Jehová, comprometiéndose a que seguirían a Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con todo el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Leemos en estas palabras que el rey Josías convocó a toda la asamblea. En esa gran asamblea estaba el pueblo reunido, estaban los sacerdotes, pero también estaban los profetas. Y este acontecimiento produjo una auténtica reforma espiritual en el pueblo de Dios. Tanto es así que este hecho produjo frutos posteriores en la vida de Jeremías, en la vida de Daniel y sus compañeros. Y es que, mis queridos oyentes y espectadores, Dios también nos llama hoy, Dios también llama a su pueblo a que realicemos un pacto con Dios, a que renovemos nuestro pacto con Dios, porque siempre lo ha hecho así. Necesitamos santificar nuestras vidas, necesitamos, como ese pueblo gobernado por el rey Josías se humilló en su tiempo, necesitamos humillarnos ante Dios y volver nuestra mirada a Dios, porque somos el pueblo llamado a cumplir la misión, a llevar a cabo la misión que nos es otra de anunciar las buenas nuevas del Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Él pone ante nosotros ese privilegio y somos responsables, colaboradores suyos en Cristo para ser mensajeros y portadores y portavoces de ese mensaje de buenas nuevas en Cristo. Debemos recordar que en los movimientos transformadores, en los movimientos donde se produce una transformación porque el pueblo avanza, porque el pueblo escucha la palabra de Dios, en esa clase de movimientos los predicadores lanzan mensajes incómodos. Como dice en Eclesiastés el sabio, las palabras de los sabios son como aguijones. Y esto lo podemos leer en Eclesiastés capítulo 12, versículo 11. Está claro, mis queridos oyentes, que debemos dejar a un lado atrás nuestro conformismo, nuestra comunidad, porque si bien el mensaje del Evangelio al principio produce paz en nuestras vidas, al mismo tiempo que produce esa paz también resulta incómodo muchas veces porque exalta a Jesucristo, pero también desnuda nuestra pecaminosidad. Y es ahí donde el mensaje de Dios recobra especialmente énfasis y nos dice en el libro de Isaías, capítulo 60, versículo 1, levántate y resplandece, que tu luz ha llegado, porque la gloria del Señor brilla sobre ti. Estas palabras del profeta Isaías están dirigidas no solamente al Israel espiritual, al pueblo de Dios hoy en día, sino a cada creyente que fervientemente acude a Dios para ser ungido por Él y por su Santo Espíritu, para ser un instrumento válido en sus manos y para ponerse en sus manos para llevar a cabo la misión. Dios también nos recuerda que somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pueblo que pertenece a Dios y que tiene un mensaje que es
que no es otro que el de anunciar las buenas nuevas, las obras maravillosas de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos llevó a su luz admirable. ¿Qué es el reavivamiento? ¿Qué supone el reavivamiento en nuestras vidas? ¿Y cómo debemos afrontar ese reavivamiento? ¿Cómo debemos pedirlo a Dios, al Espíritu Santo? Sabéis, llevamos más de 40 años predicando acerca del reavivamiento y la reforma en la Iglesia Adventista. Fijaos lo que dice Morris Bendem, un autor muy conocido en nuestro mundo adventista. Morris Bendem nos recuerda algo al respecto acerca del reavivamiento y nos dice: el reavivamiento comienza con una persona, después pasa a 2 o 3 y a continuación pasa a un puñado de personas, luego a grupos de aquí y allá. Termina suplicando el poder divino para reavivar a los miembros y completar la obra que inició. Luego, el reavivamiento no es algo que debemos esperar que se produzca en una iglesia, en una comunidad, sino que ese reavivamiento muchas veces comienza en un solo individuo, en una sola persona, y ese comportamiento al mismo tiempo contagia a otras personas, a 2, 3, y ese comportamiento sigue contagiando a un grupo mayor de personas hasta que ese efecto, ese impacto llega a calar, a permear en una iglesia, en una comunidad, y es ahí donde vemos el milagro de Dios producido en las vidas de los creyentes. Otro autor, John Edwin Fulton, nos dirá algo también muy interesante al respecto de esta cuestión. El formalismo es la roca fatal por la cual naufragó el judaísmo, a pesar de conocer la ley y observarla. El pueblo remanente, el pueblo de hoy, nos lanza ese llamado a nosotros y nos dice: el pueblo de Dios remanente en estos días enfrenta el mismo peligro que enfrentaron antiguamente el pueblo de Israel. Y es que no podemos ser conformistas, mis queridos oyentes. No podemos ser conformistas sino avanzar en el crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque en la medida que avancemos en el conocimiento de Cristo, nuestra iglesia, nuestra comunidad, no solamente crecerá en calidad, sino que lo hará también en cantidad. Debemos mirar a Jesús, debemos mirar al Salvador, debemos estudiar su vida, su carácter y desear ardientemente ser como Él. Porque solamente así el mensaje del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo será eficaz en nuestras vidas en la medida en que nuestras vidas se ajusten al mensaje del Evangelio. Necesitamos santificar nuestras vidas, necesitamos humillarnos ante Dios, necesitamos consagrarnos ante el Creador, ante el Redentor de este mundo. Porque sabéis, siempre ha habido, si leemos la palabra de Dios de Génesis a Apocalipsis, siempre ha habido y siempre encontraremos movimientos de reavivamiento y de reforma en el pueblo de Dios. Movimientos a los que acompañaba una santificación, una consagración de las vidas, una humillación ante Dios y un volver a Dios. Y es así que encontramos en diferentes contextos y diferentes apartados bíblicos ejemplos de esa santificación, ejemplos de ese reavivamiento y de esa reforma. Y Jehová le dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, que laven sus vestidos. Vemos aquí un claro ejemplo de cómo Dios a lo largo de la historia siempre ha llamado a su pueblo para que se santifique ante Dios, para que lave sus ropas, para que se humille ante Dios y para que se consagre sus vidas ante Dios. Tenemos otro texto muy conocido en el libro de Josué, y en el capítulo 3, versículo 5, se nos recuerda también un movimiento de santificación, un movimiento en el que el pueblo de Israel se encontraba en una situación en que debía pasar el río Jordán. Pero antes de dar ese paso, Dios llama al pueblo y le dice en el libro de Josué, que quiero que leáis conmigo también, capítulo
3, versículo 5. Os invito, mis queridos amigos, a que lo leáis conmigo. Y nos dice así: Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Encontramos otro claro ejemplo de que Dios llama al pueblo para ser santificado, para prepararse para vivir un acontecimiento milagroso en sus vidas, para comprobar cuál es el poder de Dios y dónde está dispuesto Dios a llegar a través de esa santificación, de ese proceso de Dios en las vidas de los creyentes. Nosotros hoy, al igual que el Israel antiguo, que el pueblo hebreo, hoy como Israel espiritual también somos un pueblo llamado a ser santos, a buscar esa santificación en nuestras vidas. ¿Sabéis? También en el Nuevo Testamento, al igual que hemos visto en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento la santificación y el compromiso con Dios absoluto es un imperativo de Dios a su pueblo. Y encontramos varios ejemplos que ahora compartiré con vosotros. Encontramos varios ejemplos donde Dios le dice al pueblo: aún no, permaneced, estad quietos, estad en calma, preparaos para recibir el poder del Espíritu Santo. Encontramos donde Dios manda una orden, un imperativo al pueblo de Israel, al Israel espiritual, y le dice: permaneced antes de ir, permaneced quietos antes de recibir la instrucción de ir y predicar el Evangelio. Ciertamente yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, quedaos hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Vemos aquí en las palabras del Evangelio de Lucas cómo Cristo, antes de partir y de reunirse con su Padre, antes de ascender a los cielos, le dice a los apóstoles: permaneced en Jerusalén, permaneced quietos, preparándoos, consagrándoos, santificándoos y recibiendo el poder del Espíritu Santo, pero permaneced hasta que llegue la promesa de ser investidos del poder de Dios. No debemos olvidar que ese permaneced, como había dicho antes, viene antes de la ejecución de ir. El ser precede al hacer. Debemos ser santos, debemos consagrar nuestras vidas para antes de ir, antes de hacer, estar en condiciones de poder llevar a cabo la misión de Dios. Reunidos en un mismo aposento, unánimes en la oración, derribando todas nuestras barreras, todos nuestros problemas, todas nuestras discrepancias, santificados en la palabra y dispuestos a llevar el cometido, el propósito de Dios en nuestras vidas. Tanto es así que los apóstoles, ante esta situación, investidos del poder de Dios, investidos del Espíritu Santo en sus vidas, vemos en Hechos de los Apóstoles cómo se cumple esa parte de la profecía de Joel 2, 28, ¿verdad? Y entonces fue derramado el Espíritu Santo en ese aposento alto y los apóstoles se pusieron a hablar en lenguas. Y no solo eso, sino que hicieron muchos milagros, curaron a leprosos, curaron a enfermos, resucitaron a otros, y el poder de Dios fue derramado a través de su Santo Espíritu en aquel grupo, en aquellos apóstoles. Pero vamos a hablar ahora de la Reforma. Os he hablado brevemente del reavivamiento y de lo que supone esto para la vida del creyente, de cómo es necesario experimentar este acontecimiento en el pueblo de Dios. Como así lo hubo en el pasado, necesitamos experimentarlo hoy en día. Pero quiero hablaros ahora de un segundo aspecto, como es la Reforma. ¿Qué es la Reforma y qué implicaciones tiene en la vida del creyente, en la vida del pueblo de Dios?
Sabéis, la reforma tiene que ver con reorganización. Y esa reorganización pasa por un cambio de hábitos, de ideas y de prácticas en nuestras vidas. Realmente la reforma no es otra cosa que un cambio de modelo de vida, un cambio de ideas, de hábitos que yo tenía hasta ahora adquiridos para entrar en una nueva dimensión, puestos en las manos de Dios y dispuestos a ser utilizados por Él. La reforma implica un proceso, una transformación total y absoluta en la vida del creyente. La reforma no dará buen fruto si no es el resultado de un verdadero arrepentimiento. Y esto es importante. Solo cuando mi vida esté en total sintonía y consonancia con Dios, es cuando estaré dispuesto a afrontar los cambios necesarios en mi vida. No porque yo los lleve a cabo, no porque yo inicie esa transformación, sino porque el Espíritu Santo provocará ese cambio en mi corazón, en mi vida, y deseará ese cambio en mi mente y en todo mi ser. ¿Sabéis? El Espíritu Santo solamente será eficaz cuando mi vida se ajuste al mensaje del Evangelio. El cambio del Espíritu Santo en mi vida no afecta solamente a la esfera externa, sino también a la esfera interna. Reavivamiento, esfera interna; reforma, esfera externa. Reavivamiento y reforma, porque tanto lo uno como lo otro afecta a la vida individual del creyente, pero también a la vida corporativa de iglesia. Necesitamos el reavivamiento y la reforma en mi vida como creyente, como individuo, pero también la reforma en la iglesia y en la vida de la comunidad de iglesia. Es así que la mensajera del Señor nos dice en el libro Servicio Cristiano algo muy interesante. Hasta que no produzcamos este momento en nuestras vidas, hasta que no sea propicio ese reavivamiento y reforma en nuestras vidas como creyentes, como comunidad de iglesia, como grupo, entonces no experimentaremos el poder que Dios está dispuesto a darnos. Y Dios es un Dios que ha prometido a su iglesia y a su pueblo triunfar finalmente. No importa la situación de debilidad espiritual en la que nos encontremos, Dios nos ha prometido que su pueblo triunfará finalmente. Y eso es algo, mis queridos amigos, que debemos tener en cuenta. No importa por cuántos problemas esté atravesando su iglesia, no importa por cuántos problemas estemos atravesando los creyentes a nivel espiritual, sabemos que si confiamos en Dios, que si día tras día miramos a Dios y tratamos de imitar el carácter de Jesús en nuestras vidas, Él estará dispuesto a derramar su Espíritu sobre nosotros y entonces contemplaremos el poder de Dios a través de su pueblo. Sabéis, ha llegado la hora final de redoblar esfuerzos, de tomar la antorcha del Evangelio y anunciar las buenas nuevas, anunciar el mensaje de salvación en Cristo, llevar a cabo la misión que Cristo depositó sobre ti y sobre mí, sobre su pueblo, para que seamos ese instrumento escogido en sus manos, esa nación santa, ese pueblo adquirido por Dios. Y nosotros, al igual que los apóstoles, debemos esperar. Aún es tiempo de espera. ¿Por qué? Porque mientras esperamos, consagramos nuestras vidas a Dios. Mientras esperamos, santificamos nuestras vidas a Dios. Nos preparamos unánimes en la oración, unidos en un mismo propósito. Derribamos todas nuestras barreras, todos nuestros enfrentamientos y nos preparamos para ser ungidos por el Espíritu Santo. ¿Quieres ser parte de este movimiento, mi querido amigo que me escuchas? ¿Quieres ser parte de un movimiento que está dispuesto a transformar el mundo? ¿Que está dispuesto a transformar la sociedad? ¿Quieres ser parte de un movimiento donde vas a ser tocado por Dios?
donde vas a ver milagros alrededor de ti, pues seamos parte de ese movimiento que avanza, que no se para. Dejemos a un lado nuestras excusas, nuestras zonas de confort, nuestros problemas, nuestras comodidades, y pongámonos en manos de Dios. Que el Señor te bendiga y que el Señor nos bendiga. Jesús nos comparó a granos de trigo. Para el grano hay dos lluvias que son vitales, la temprana y la tardía. La lluvia temprana hace germinar la semilla, la planta nace y al final la lluvia tardía llena los granos en la espiga antes de la cosecha. Así también a la Iglesia cristiana Dios le da estas dos lluvias del Espíritu Santo. La lluvia temprana del Pentecostés en el siglo I hizo nacer la Iglesia. Y al final, la lluvia tardía la completará justo antes de la cosecha. Como dice el profeta, Él vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Y derramaré mi espíritu sobre cada creyente, derramaré mi espíritu en aquellos días. En la tormenta perfecta, la Biblia anuncia esta lluvia de milagros y poder. Es una promesa. El poder sobrenatural que cambiará el mundo debe primero impactar tu vida. El derramamiento del Espíritu Santo. Pidamos la lluvia tardía.